Habitamos el área sísmica más activa del planeta, por lo que debemos estar siempre preparados. Mariano Valderrama es doctor en Ciencias Sociales y estudioso de la gastronomía. Es gerente de la Sociedad Peruana de Gastronomía APEGA y acaba de publicar ¿Cuál es el futuro de la gastronomía peruana?, del que nos va a hablar. ¿Cuál es el futuro de la gastronomía peruana, Mariano, tú que acabas de publicar este libro? Yo creo que el futuro depende de una evaluación que hagamos de los inmensos logros que hemos tenido en los últimos 15, 20 años en términos de gastronomía, de ver nuestras potencialidades, pero también de confrontarnos con graves cuellos de botella que tenemos y que tenemos que enfrentar para poder mantener este ritmo de crecimiento que ha tenido nuestra cocina en el mundo y en el Perú. ¿Y cuáles son esos cuellos de botella? Los cuellos de botella son, en primer lugar, el hecho de que 2/3 partes de los establecimientos gastronómicos del país son informales y adolecen de cuadros técnicos, llámese cocineros, asistentes de cocina, camareros, que hayan recibido formación profesional. Esa es una de las cosas que tú señalas aquí en el libro. Y eso es grave para el desarrollo de una institución. Claro, comparémonos con Colombia, que no tiene la pretensión de ser un país gastronómico mundial, pero que sin embargo tiene una institución como el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, que vota cada año 50.000 cuadros con muy buena formación y a quienes forma sin costo. O sea, el Estado tiene un sistema de formación de técnicos, de cocina, de camareros, sin costo, lo cual le permite al país tener excelencia en el servicio en sus restaurantes. Y en nuestro caso, ¿a quién le correspondería hacer eso? En nuestro caso, el Ministerio de Educación es el que debería encargarse de lo que es la formación de más largo aliento, el Ministerio de Trabajo, los cursos cortos de actualización, pero pese a que en los últimos años con diversas gestiones, gobiernos, hemos tratado de convencer a los encargados de formación técnica que se ocupen de este tema, hemos encontrado oídos sordos. Falta de ver que estas carreras técnicas de cocina, de camareros, son algo que el mercado demanda y donde formar cuadros tendría una gran oportunidad de inserción laboral para la gente de menores recursos. ¿Y por qué se dice que la cocina, la gastronomía peruana ha tenido un gran desarrollo? ¿No está sustentado? No, la gastronomía peruana ha tenido un gran desarrollo. Era antes desconocida en el mundo, hoy es la niña bonita de la gastronomía mundial. Antes los peruanos amábamos nuestra cocina en el plano regional, pero no había un orgullo, una identidad nacional que hoy sí hay. Hoy día, en una encuesta reciente de Ipsos, se considera que la gastronomía es el principal factor de identidad cultural y de orgullo nacional. ¿Por encima de Machu Picchu incluso? Así es. Es curioso, ¿no?, la forma como la gastronomía es un factor de orgullo, de identidad. Tenemos un crecimiento importante de restaurantes, de publicaciones, de institutos de cocina, de ferias gastronómicas. Tenemos Mistura, que es la feria más importante de la región. Y lo que es interesante es que la gastronomía se muestra como un motor del desarrollo. Dentro de la misma cocina tenemos el ejemplo de muchas personas que han comenzado como grimanesa vendiendo anticuchos en la calle y hoy tienen un restaurante moderno. O el caso de Angélica, que vendía frutas y hoy tiene una cadena de venta de jugos de frutas, de cremoladas, de frutas de excelencia. En Chiclayo tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Yon, ¿no?, que es propiedad de un arequipeño que comenzó con un puesto en el mercado, hoy tiene 20 puestos de ventas de ceviche, y 2 cevicherías elegantes y una fábrica con más de 100 personas que abastece a todas estas cevicherías con los insumos básicos. Y podría pasarme, ¿no?, toda la entrevista hablando de casos como este. Entonces,
la gastronomía fomenta un desarrollo desde abajo, crea empleo, crea oportunidades de ingreso y también jala a otros sectores como la pequeña agricultura, que es la que provee los insumos básicos de nuestra gastronomía, los ajíes, los granos andinos, las papas nativas. Entonces, yo creo que sí hemos dado un gran salto. Lo que pasa es que uno no puede dormirse en sus laureles. Hoy hay mucha competencia en turismo gastronómico internacional. Hoy muchos países se han dado cuenta que la gastronomía es un factor importante de desarrollo y si el Perú no se pone las pilas y diseña o reformula los ideales del movimiento gastronómico, dicen que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Para utilizar la misma figura, el camarón que se duerme termina en chifa. Ahora ya no tanto. El tema que enfrenta la gastronomía también es el tema del encarecimiento de los insumos por falta de una política de sostenibilidad. Cierto tipo de pescado que antes estaban al alcance de la mano hoy tienen precios prohibitivos, ¿no? La corvina, el mero, la chita, el lenguado, los mismos mariscos, ¿no? El caso del camarón, que tiene que ver con la necesidad de tener mayor desarrollo de la acuicultura y también nos plantea el reto de, frente a una mayor demanda de restaurantes, tener una política de diversificación del tipo de especies hidrobiológicas, del tipo de pescados, de mariscos que consumimos, porque hay, Piura nos puede enseñar un montón, ¿no? De especies marinas que son deliciosas y que acá nosotros en Lima no valoramos. El caso, por ejemplo, del cabrillón, ¿no? O la cabrilla, o el mismo jurel, ¿no? Que los japoneses, por ejemplo, preparan un jurel que uno se queda maravillado de lo rico que es. Y acá no, acá el jurel es visto como un pescado barato que no se puede utilizar en la gastronomía. Hay además la necesidad de cuidar las especies, ¿no? Hay desgraciadamente malas prácticas en la pesca que van desde el uso de la dinamita, este sistema de arrastre, el pescar pescados por debajo del tamaño permitido, y luego está el tema mismo de la contaminación de los mares, ¿no? Es decir, Lima es una cloaca, ¿no? Y descarga estas aguas en el mar, lo cual afecta indudablemente a la pesca. Entonces yo creo que nos falta ser mucho más estrictos en el tema de la sostenibilidad de nuestros mares, de nuestros ríos, de nuestros lagos. ¿A qué debemos apelar? Yo creo que tiene que crearse una conciencia en la población, porque el Estado y los políticos reaccionan cuando hay movimientos que exigen este tema. Entonces yo creo que, por ejemplo, desde el lado de la gastronomía, los cocineros que tienen presencia mediática, que están en la televisión, en la radio, en la prensa, pueden ser una corriente favorable. Aquí en el libro tú hablas de la necesidad de crear un auge que no se ha agotado, no hemos agotado. Te pregunto si se ha agotado el techo de la cocina peruana. No, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, la propia investigación de nuestros recursos. Hay gente que ha avanzado un montón, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, El Molión, con su libro 14.000 años de alimentación, ha sentado una base muy importante, pero hay mucho que investigar sobre nuestros recursos, hay mucho que, por ejemplo, desgraciadamente el INIA, que está sometido a constantes reestructuraciones, no cumple una labor de investigación sistemática de nuestros productos en las diversas regiones del país. Tenemos que hacer investigación profunda. Por ejemplo, se declaró la moratoria de los transgénicos, pero INIA y el Estado deberían de haber investigado qué tipo de técnicas se pueden utilizar para aumentar la productividad de nuestros cultivos tradicionales sin recurrir a lo transgénico, y no se ha hecho. Hablaste de las deficiencias, de las dificultades de la cocina. ¿Cuáles eran las otras?
Bueno, un problema grave es el tema de la sanidad, de la salubridad, que vemos que afecta a todo tipo de restaurantes. Inclusive tuvimos el caso de las pizzas, el caso de pollerías, el caso de restaurantes conocidos donde se detectó que habían insectos en la cocina. Yo creo que el tema de la sanidad, de salubridad, lo que los técnicos llaman las buenas prácticas de manipulación de alimentos son centrales, porque son los que garantizan la salud del comensal. Entonces, esto se asocia al débil nivel de formación técnico de los cuadros de cocina, pero también tiene que ver con la falta de control que ejercen las municipalidades, que son las que deberían fiscalizar la sanidad. Y esta fiscalización sanitaria débil no solamente es un tema de restaurantes, sino también un tema de los mercados de abasto, que hoy día están en una situación de debilidad. El Perú es el país con uno de los mejores mercados de América Latina, ¿no? El mercado que diseñó Ramón Castilla, lo que después se llamó el mercado Ramón Castilla, que fue la reconstrucción del antiguo mercado, los mercados que diseñó Eiffel, el San Camilo en Arequipa, el San Pedro en Cusco, el mercado de Surquillo, el mercado de modelo de 28 de julio que diseñó el arquitecto Malakowski, eran la modernidad, mercados con todas las medidas sanitarias, con todas las comodidades, con equipos de frío, perfectos. Hoy, unas décadas después, el Perú es uno de los países más atrasados, no en términos de calidad de productos, que todavía hay, pero en términos de higiene, de infraestructura, los equipos de frío colapsados, el agua, el desagüe, un desastre, la falta de control municipal. Otra cosa, Mariano, es que antes del llamado boom de la gastronomía peruana, la cocina estaba en manos de mujeres. Cuando viene el boom de la gastronomía peruana, todos los que aparecen son hombres cocinando. ¿Qué pasó ahí? Ese es un fenómeno cierto, ¿no? Yo creo que es un fenómeno cierto, e inclusive a nivel de Lima el número de chefing es muy reducido, ¿no? Casi uno puede contarlas con los dedos de la mano. Tiene que ver también con el concepto que se tiene de lo que es cocina, de lo que es gastronomía. Yo creo que la gastronomía, la cocina es un mundo diverso, donde hay gente que está dedicada un poco a las cosas más sofisticadas, a la cocina de autor, pero en el Perú siguen habiendo mujeres con un talento innegable. Por ejemplo, yo vengo de estar en Arequipa y fui a la Nueva Palomino, estuve antes en La Benita, una cocina de primera, ¿no? Que probablemente la gente no reconoce. O uno va a Chiclayo, ¿no? Y todavía detrás de la cocina del Fiesta de Chiclayo está la figura de doña Berta Cruz, ¿no? La mamá de Héctor Solís, que es una cocinera insigne. O va uno a Lambayeque y se encuentra, ¿no?, con la señora Juanita Zunini, que es una maestra de la cocina. Entonces, yo creo que el tema está que muchas veces a la prensa capitalina le jala mucho la figura de los chefs, pero en cada lugar del país encontramos mujeres, ¿no?, como las que ha habido antes, que son maestras de la cocina. ¿Cuánto de importancia ha tenido la cocina en el desarrollo del auge económico del país? Es una fuente de generación de empleo, de ingresos, de emprendedorismo. Dos, yo creo que la gastronomía ha generado este boom del turismo gastronómico. Nos han dado, no sé si con toda la razón o con alguna razón, pero con razón, el premio de ser el mejor destino turístico gastronómico del mundo. Indudablemente, más allá de que seamos el mejor destino o uno de los mejores, es indudable que el turismo hacia el Perú ha crecido, comenzando por las fronteras. La frontera con Chile, la frontera con Ecuador, donde viene gente desde Colombia, y luego también gente de muchos países de América Latina.
Solo en Mistura tenemos cerca de 30.000 turistas, mayoritariamente latinoamericanos, pero también de Estados Unidos, de Europa. Para nosotros es vital, y eso está en Mistura representado en el gran mercado, que es indudablemente el centro de atención de Mistura, el traer 300, 400 productores agrarios de todo el país, ejercicio que repetimos todas las semanas en las ferias que organizamos en la Avenida Brasil, en La Punta, en Los Olivos, que es poner de manifiesto lo que aportan a la cocina peruana los pequeños agricultores que nos suministran los productos básicos y que ganan muy poco y tienen muy poco apoyo para hacerlo. Entonces, para nosotros lo que hace falta es una política de Estado que arranque con el primer eslabón de la gastronomía, que son los pequeños agricultores, los pescadores artesanales, que siga con un aliento a los que se encargan de la comercialización de los productos, el mercado mayorista, por ejemplo en Mochoqué, que tiene todo por hacer, los mercados de abastos, que hay que modernizarlos, el apoyo a los pequeños y medianos empresarios gastronómicos, ¿no? Por ejemplo, el crear un sistema de formación público que les dé la posibilidad de formar a sus cuadros, a sus hijos, a sus familiares, para que puedan tener un desempeño óptimo y que el negocio pueda crecer. Naturalmente, el apoyo a ferias como Mistura, a ferias regionales, para que esta promoción de la gastronomía crezca a nivel de todos los sectores sociales, y también el dar plata para investigación. El futuro depende de nosotros. Así es. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. El público televidente tiene la posibilidad de encontrar este libro. ¿Cuál es el futuro de la gastronomía peruana?, que incluye esta conversación y otras cosas importantes. Gracias, Mariano. Encantado. Otros libros dedicados a la gastronomía de Mariano Valderrama son Pachamanca, el festín terrenal y El reino del Loche. El siguiente es un informe que tiene un carisma global. Se trata de una pareja de comunicadores, él peruano, ella francesa, que iniciaron una apasionante labor: contar historias de latinos que viven en Europa, su vida, su cultura, sus creencias, sus memorias. Desde hace 10 años se embarcaron en esta aventura, Europa Latina TV. Muchos latinoamericanos dejan sus países para intentar forjarse un futuro en el viejo continente. Llevan consigo sus recuerdos, sus creencias y también su cultura. Cultura que antes no se veía plasmada en los medios de comunicación europeos y que hoy en día, gracias a proyectos como Europa Latina TV, pueden ser visibles. Europa Latina nace a fines del 2006 en la tumba de César Vallejo. Comíamos un choclo y nos dimos cuenta de que, a pesar de ser tan importantes en nuestra reciente llegada al imaginario mundial, son un poquito más de 500 años, los latinoamericanos todavía éramos bastante invisibles. O sea, nuestra diáspora y su producción cultural, artística, que es bastante grande y cualitativamente admirable, no tenía ninguna salida en los medios de comunicación. Y convocamos todo un grupo de gente, profesionales de los medios de comunicación, cineastas, periodistas, artistas, y decidimos volvernos visibles, decidimos existir y creamos Europa Latina. Europa Latina TV tiene como objetivo difundir diversas actividades culturales. Elaboran reportajes y entrevistas sobre el arte, la música, la literatura, la economía, la política, la gastronomía y más.
La columna vertebral de este proyecto era la historia, es la historia. La historia es la base de ese reconocimiento que queríamos lograr y que hemos logrado a partir de diferentes segmentos absolutamente originales. Por ejemplo, la historia y gastronomía. La historia y gastronomía estaba dedicado a explicarle a la gente que si existe una calidad nutricional hoy es justamente porque se descubrió América y porque más del 80% de las cosas que son imprescindibles en la dieta mundial provienen de este continente. Y esas cosas, esos alimentos maravillosos como la quinoa, como la papa, como el tomate, pues tienen origen en una cultura agrícola, ¿no? Que es la agricultura, es la madre de todas las culturas. Y lo que quisimos fue, a través de recetas y a través de una investigación cuasi científica, explicarle a la gente que esto no es gratuito, ¿no? Que si tenemos casi 4.000 tipos de papas no es porque salen por ahí silvestres, sino porque ha sido todo el producto de una cultura, de una ingeniería agrónoma y de una serie de procesos de civilización muy anteriores a los que se conocían en Occidente. De espíritu crítico y sensibilidad humanista, los contenidos de Europa Latina TV tienen carácter informativo y pretenden lograr una proyección internacional. La base de nuestro trabajo ha sido aplicar algunas técnicas del periodismo investigativo para lograr productos que tengan como objetivo enlazar la realidad de Occidente, del norte del mundo, con la del sur, porque siempre nos han dado una versión muy distorsionada y casi arbitraria. Lo que pasa en Europa nos lo han contado como algo independientemente de lo que sucedía en nuestra realidad geopolítica. Y lo que hemos hecho es intentar ligar y crear un nexo, una especie de puente audiovisual entre Europa y lo que es el sur del mundo. Latinos en el Mundo, uno de los formatos producidos por Europa Latina TV, resalta el espíritu emprendedor y versátil de los latinoamericanos en tierras extranjeras. Latinos en el Mundo es un formato que nace porque hemos visto el trabajo intenso que hacían muchísimos latinoamericanos. Una cosa que hay que entender es que cuando uno sale como peruano a un sitio del mundo como Europa, donde existe una intensa actividad cultural, uno acaba definiéndose per se como un latinoamericano y uno se convierte en latinoamericanista, uno se reconoce con los otros, ya sea porque tenemos íconos similares que son el fútbol, el español, hasta el Chavo del Ocho, Chespirito, son tres cosas que unen a casi todos los países de habla hispana y lusófona, como es el portugués. Je suis José Zapata, un Colombien qui habite en France depuis 23 ans. Et des gens qui me posent la question, qu'est-ce que c'est un Colombien en France? Un Colombien en France, c'est comme moi, par exemple, que bosse, que travaille, que s'intègre, que paye les impôts, et que a une famille. Desde su creación en París en el año 2006, Europa Latina TV ha producido más de 340 reportajes, videoarts y documentales. Europa Latina se caracteriza por tener un tipo de espectador que no puede segmentar. Es un espectador que definitivamente es amante de la cultura latinoamericana, tiene alguna aproximación ya sea por una cuestión familiar o cultural con América Latina, pero básicamente es una persona curiosa. Puede ser el hijo de una familia de colombianos que vive ya hace 25 años en Barcelona, como puede ser el grupo de mexicanos que acaban de llegar porque hacen un doctorado en Berlín o en París. Europa Latina TV está ampliando su presencia en Europa y América Latina por medio de su red de corresponsales internacionales y ofrecer sus trabajos en canales de televisión en España, Italia, Perú, Venezuela, Uruguay, Brasil y Paraguay. Entonces eso ha hecho que nuestra red crezca de manera bastante rápida. Hemos alcanzado a tener corresponsalías y colaboradores en 26 países, en 3 continentes, y eso nos ha permitido viajar mucho y quedarnos, por ejemplo, 2 años entre Montreal y Nueva York, haciendo documentales de investigación. Hemos trabajado muchísimo en París, en Milano, en Torino hemos hecho bastantes reportajes también. Entonces, digamos que es muy ágil, es muy dinámico porque la cultura latinoamericana está presente en todo sitio y eso hace posible que nosotros podamos estar en todas las partes del mundo.
Europa Latina TV está conformado por un equipo de profesionales del audiovisual, periodistas, intelectuales, politólogos, artistas y aficionados a los medios de comunicación, latinoamericanos y europeos hermanados por la pasión que sienten por la historia del continente americano. La experiencia más linda y a la vez la más extraña, no se puede separar lo más lindo de lo más extraño, es que al uno decir soy latinoamericano en Europa, florece una sonrisa en la cara de la persona que nos hace la pregunta, ¿no? Cuando le decimos somos latinoamericanos, buscan un asidero, hay una relación casi inmediata entre algo que han visto, algo que han vivido, alguna experiencia bonita y lo latinoamericano. Toda esta experiencia de tener que trabajar y lidiar con 6 idiomas, con diferentes tipos de personas, en distintos climas, nos ayuda a llegar a la conclusión muy concreta de que todo esto que están viendo ustedes, por ejemplo, es un capital paisajístico, pero a nivel de recursos, a nivel cultural, que es difícil de tener en otros sitios del mundo. Y nosotros los peruanos estamos acostumbrados a no querer entender que nuestro país es una de las matrices de la civilización actual. El ser humano, si ha llegado a ser lo que es ahora, con sus defectos y sus virtudes, se debe en mucha parte de eso a toda la alegría y a toda la ternura que le ha podido dar el peruano al mundo, al resto del mundo. En la sala Luis Miro Quesada Garland de Miraflores se presenta Hongos Negros, Medio Ambiente y Materia. Muestra colectiva que reúne a 4 artistas peruanos contemporáneos que trabajan con cierta autonomía respecto del sistema de galerías de arte comerciales, ya sea participando o gestionando espacios. Las obras presentadas tienen un carácter instalativo y multidisciplinario que va desde lo plástico y escultórico hasta lo virtual y sonoro. Los temas que se exploran se vinculan con los límites difusos entre lo público y lo privado, en contextos donde el uso del tiempo y las nuevas tecnologías definen la producción y las formas de mercantilizar la obra de arte. En el Centro Cultural Jorihuasi se presenta Hombre, Naturaleza y Humanidad, exposición pictórica del artista Ricardo Terrones. En este montaje encontramos a un hombre partícipe e integrado con el entorno y la naturaleza. Un hombre que refleja la identidad de Terrones y codifica los recuerdos de la infancia en una fuente inagotable de elementos simbólicos, comprensibles únicamente por quien posea la sensibilidad para disfrutar de las cosas simples de la vida. Terrones ha construido un mundo a su imagen y semejanza, y por coincidencia, similar a la realidad de un hombre común que habita la inmensidad de la naturaleza, camina, vuela, nada, viaja, sueña y juega. En la Galería Ivonne Sanguinetti se presenta Cyborg, de Marco Palacios. Cyborg, en alusión al híbrido hombre-máquina, plantea una configuración imaginaria desde la que nos es posible extrañar el entorno, un lugar singular desde el cual aprender el presente en el anacronismo de una obra que es un todavía y que al tiempo nos confronta con un demasiado tarde. En palabras del artista, esta propuesta tiene como principal punto de partida el tema de la violencia y cómo ésta repercute en nuestras vidas.
Esta serie de personajes bélicos son el resultado de una degeneración de lo que el ser humano puede llegar a ser en un futuro cercano. Este trabajo nos invita a la reflexión entre lo importante que es el uso de la tecnología para nuestras vidas y, paradójicamente, también para nuestra destrucción. En la Galería Lucía de la Puente se presenta Sin Título, exposición colectiva que reúne trabajos de Mariela Goss, Alberto Borea, Jorge Cabieses, Emilio Rodríguez Larraín, José Tola, entre otros. En la muestra se pueden apreciar esculturas en madera, acero y mármol, dibujos en tinta china sobre papel, serigrafía, estructuras sobre pedestal y óleos sobre lienzo, además de obras elaboradas en melamine y acrílico. En el Centro Cultural de San Marcos se presenta Paracas, Vientos del Sur, colección de piezas históricas de una de las sociedades más representativas del Perú antiguo. Se muestra al público por primera vez de forma permanente una joya histórica recuperada por el doctor Julio C. Tello entre 1919 y 1913. El manto blanco de Paracas, pieza textil con más de 2000 años de antigüedad. En sus diseños se distinguen 8 personajes. 3 femeninos y 5 masculinos que se repiten hasta sumar un total de 120 figuras, cada una con colores característicos y que presentan detalles como cabezas trofeo, abanicos, cuchillos de obsidiana, dardos y varas. Debido a su buen estado de conservación, compleja iconografía, detalles de elaboración y tamaño de 2.78 metros de largo por 1.38 metros de ancho, se infiere que el manto formó parte de un lujoso ajuar de un fardo funerario, práctica característica de la antigua sociedad Paracas. Piezas originales como ceramios, líticos, otros textiles y una momia de cráneo deformado también forman parte de la colección. El Centro Cultural Británico presenta la exposición bipersonal Ojos que no sienten, de las artistas Ana Cecilia González Vigil y Mus Hernández. Esta exposición, conformada por 23 fotografías intervenidas, 15 piezas escultóricas y un video instalación, explora la autorrepresentación a través de distintos medios. Todos son gente de mi entorno, es gente cercana, gente de mi familia, compañeros de trabajo, amigos muy queridos de toda la vida. Entonces a ellos fue a los que invité a formar parte de este proceso, porque así también yo estoy reflejada a través de ellos. Mi trabajo, digamos, termina cuando yo entrego la fotografía ampliada y el de ellos comienza cuando deciden cómo intervenirse. Entonces cada uno ha elegido su propia técnica y entre ellos no se conocían. Se conocieron aquí el día de la inauguración, o bueno, se conocían, sabían de su existencia, pero hablaron de sus procesos aquí ese día. El curador de la muestra, Roberto Huarcaya, respecto a la obra de Mus Hernández, a quien no encontramos en la galería, dice lo siguiente. Presenta una serie de vestidos imaginarios cargados de una especificidad subjetiva muy particular. Estos se convierten en universos de experiencias sensoriales y corporales, una suerte de epidermis que nos induce a reflexionar. Es un ejercicio de confianza y de integración, ¿no? Porque, claro, normalmente el artista está acostumbrado a presentar su imagen como objeto terminado, teniendo el control de todo, y en este caso no había ningún control. Cada uno escogió los materiales, la forma, la propia manera en que se representaría, y eso es lo que vemos ahora, ¿no? El trabajo de Mus es maravilloso, son estos vestidos que representan el cuerpo como objeto de separación, tenemos eso en común, y las emociones, ¿no? Ella tiene una técnica y un trabajo muy delicado, con un nivel de detalle tremendo, y si tú miras, cada vestido tiene algo distinto, ¿no? Cada vestido
muestra un tipo de personalidad, comunica algo diferente, exacto, ¿no? Entonces, a medida que los vas recorriendo, te vas identificando o rechazando o sintiendo, no sé, atraído hacia algo o repelido, ¿no? Entonces, en ese proceso creo que se genera un intercambio bonito con el público y con la gente que viene a ver la muestra. Por último, ambas han creado una tercera pieza, un video que es una performance catártica llena de simbolismos. El video es un proceso conjunto, es un video que trabajamos hace 8 años. En verdad, fue una sesión de fotos que se ha convertido luego en un video. Volvimos a la Hacienda San José, que fue el lugar donde Mus y Gonzalo se casaron, hacía ya unos años. Ella volvió a vestir el traje de novia y empezó este recorrido por estos ambientes que para ella eran muy familiares y muy intensos, ¿no? Entonces yo me convertí como en una especie de observador de este proceso. Y fue una cosa que inicialmente ella iba a usar para su obra, para intervenirla y convertirla en otra cosa. Y al final no lo tocó porque mi ojo estaba muy presente, o sea, no era solo la representación de ella, sino estaba como mi presencia, ¿no? Mi mirada. Y esperamos, y cuando este proyecto se concretó, fue el momento de que saliera a la luz. Vamos a la pausa y volvemos con la parte final del programa. Por fin he llegado. ¿No podías vivir en un sitio más accesible? El taxi tuvo que dar 1000 vueltas para llegar a este hueco. En el Teatro Auditorio Miraflores se presenta Todas somos Julieta, escrita y dirigida por Ricardo Morante. Es un homenaje al clásico de la literatura universal, Romeo y Julieta. Bueno, entonces, digamos el concurso. ¿Todas listas? Sí. A la 1, a las 2 y a las 3. La puesta en escena nos muestra a 5 excompañeras de colegio que se reencuentran tras 5 años. En dicha reunión se tiran las cartas del tarot entre bromas. En dicho juego aparece que una de ellas se quiere matar por amor y la palabra Julieta. Con esta base, las muchachas tratan de ayudar a la posible suicida. Toman la famosa obra del dramaturgo William Shakespeare y la interpretan buscando descubrir la identidad de su amiga. Sin embargo, todas van conociendo lo mucho que tienen en común con este personaje. Manifiestan de hecho lo que por sultán de anhela, el amor perfecto. Pero también... De viernes a domingo a las 8:30 de la noche en el Teatro Auditorio Miraflores, Avenida Larco 1150, sótano, en Miraflores. No fue un curso, solamente fueron 2 clases que realizó mi tía para ir a otro fondo de los desamparados de San Borja. Pero aprendiste o no. Ay, sí, aprendí que nunca debes mezclar vodka con ron y vino. ¿Por qué te da? Estoy sentado en el piso del ascensor y tengo los ojos puestos en la puerta de seguridad. ¡Ahí está López! ¡Oiga! Tú estabas echando a correr el agua y tú lucías como... ¡Oiga! Tú lucías como... no sé cómo explicarte. 7 pisos al pie. ¿Y si abro la puerta de seguridad? En la Sala Ensamble de Barranco se reestrena luego de 8 años La Noche Árabe, obra escrita por Roland Schimmelfennig y dirigida por Jorge Villanueva. Cuenta con un destacado elenco: Karen Spano, Nidia Bermejo, Marcelo Rivera, Juan Carlos Morón y Juan Carlos Pastor, quienes interpretan a 5 habitantes de un complejo urbano de edificios con problemas con el abastecimiento de agua, donde estarán siempre lejanos y cercanos en la noche más calurosa del año. Se verán envueltos en una caída libre, vertiginosa y surrealista, que cambiará su solitaria rutina. Aunque se asegura que liberan. Por la ventanilla de la puerta no puedo ver las escaleras, pero parece que alguien viene subiendo por ellas. 5º piso. Narrada a través de 5 monólogos que se cruzan e invitan a espiar la voz y los sueños del otro, la obra nos muestra cómo los hilos entretejidos de estos 5 personajes conforman una gran alfombra constituida por voces, pensamientos, deseos y miedos. Mi mamá me pide que no suelte su mano, pero yo salgo corriendo lejos y me voy mirando los arcos y me voy mirando mis zapatos.
Los hombres están sentados delante de sus tiendas tomando té y los vasos pequeños. Mis padres ya no se encuentran cerca de mí, no sé dónde están. El personaje que yo hago es mágico porque es una chica que ha sufrido una maldición. Y esta noche mágica, algo va a suceder con esta maldición. Algo va a suceder. Entonces, es mágico porque ella, a quien toca lo afecta, lo infecta con su maldición, o lo salva, o es salvada, y pasa la mitad de la obra soñando, recordando, hilando cosas. Es probablemente el texto moderno más hermoso que he trabajado. Cada uno, en realidad la obra está compuesta por 5 monólogos que se entrelazan. Entonces mi pie puede ser el viaje de otro personaje que se encuentra en otro país en ese momento, dentro de su vuelo. Escuchan voces, música, una fiesta probablemente. Hola, disculpe molestarla, pero... El autor ha jugado que todo tenga sentido en las acciones de cada uno. Hablamos pensamientos, mencionamos los movimientos, mencionamos los diálogos, y todo tiene relación con alguna parte de este edificio. En algún momento conversamos entre nosotros que éramos un mismo personaje que tenía varias historias, porque lo que está diciendo el otro en algunos momentos te afecta a ti también como personaje, ¿no? O sea, tú escuchas el monólogo de tu compañero y es directamente lo que está pasando a ti en otra historia, pero es tan inteligente el autor que entrelaza las historias, las 5, ¿no? En función de este sueño de Francisca. Presiono mi espalda contra la pared al lado de los botones y trato de abrir con los pies la puerta. Es muy divertido también la experiencia que va a tener el público dentro de Ensamble, porque Ensamble es un lugar que está prácticamente haciéndose poco a poco, entonces se ven cañerías, se ven cosas que nosotros mencionamos en la obra. Eso es mucho más rico. Creo que para el público va a ser una experiencia agradable, porque va a estar metido dentro de este edificio y este meollo también, ¿no? A mí me ha enseñado esta obra mucho a detenerme y pensar nuevamente lo que estoy haciendo, porque eso va a traer consecuencias como escalera, dominó, hace un efecto dominó, un efecto mariposa, exacto. Siento que esta obra me dice: respira, tranquila, tienes que pensarlo bien, esto va a traer consecuencias sí o sí, de alguna u otra manera, todas tus acciones están por algo. Eso es lo que yo me llevo, rescato personalmente en esta obra, en esta experiencia. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. El cazador de cangrejos. Con esta colección de relatos, Áureo Sotelo demuestra la personalidad de un creador ya maduro, con una manera muy propia de contar, con una mirada novedosa y emotiva, y con una forma poética de describir la inocencia y la ternura de sus personajes. Iglesia y sociedad en la Nueva España y el Perú. Es el fruto de un seminario que reunió a historiadores peruanos y mexicanos en Lima, una oportunidad para reflexionar sobre temas y procesos históricos comunes en los 2 virreinatos americanos más importantes de la monarquía española. El elefante desaparece. Los protagonistas de los relatos que componen este volumen esperan algo, un accidente, un hecho azaroso. Todo lo contrario ocurre con la escritura del autor, Haruki Murakami, donde absolutamente nada queda al azar. Una prueba de su capacidad para cruzar la frontera entre lo cotidiano más realista y lo fantástico. Toda la culpa la tiene Mario. A partir de la separación de Mario de Patricia y su unión con Isabel, Giovanna Polarolo construye esta novela en la que cuenta la historia del Real Club del Libro, conformado por un grupo de limeñas que se reúnen los primeros jueves de cada mes a compartir lecturas. Pero, ¿de qué tiene culpa Mario y por qué? Hay que leer para saberlo. Arquinca trae una docena de casas en Lima y una en Chiclayo, Lambayeque, condominios, villas y edificios. La Agenda Urbana 2006-2021, César Simbor se pregunta, ¿cuál es la política pública urbana que se propone o debería proponerse para el siguiente gobierno nacional en el Perú? In Memoriam, homenaje a Zaha Hadid, la notable arquitecta iraquí prematuramente desaparecida. Y ahora las últimas del programa.
Proyección y lanzamiento del DVD Desde el lado del corazón, un documental acerca de la izquierda en el Perú dirigido por Francisco Adriancén. Lunes 23 de mayo a las 7 de la noche en el auditorio de la Derrama Magisterial. El ingreso es libre. Como parte del Festival Ensamble 2016, el Centro Cultural Británico convoca al 10º concurso de composición musical con un premio de 5.000 soles, recepción de obras del 20 al 24 de junio en las oficinas del Centro Cultural en Miraflores. Las bases completas están en la dirección, tomen nota, www.centrocultural.británico.edu.pe. Atención dramaturgos. Se ha convocado a la 13ª edición del Festival de Teatro Peruano Norteamericano que se realizará en el mes de octubre. Las obras deben ser de autor peruano o norteamericano. La fecha límite para la presentación será el lunes 30 de mayo hasta las 6 de la tarde en el Departamento Cultural del INNA, Avenida Angamos Oeste, 120, Miraflores. El dedo en la llaga, Jaime Higa. A lo largo de 35 años, la producción artística de Jaime Higa ha retratado con humor, inteligencia e ironía diversas transformaciones del país, observando el imaginario de la violencia política, la iconografía religiosa, la música y la cultura popular. Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores hasta el 29 de mayo. Ingreso libre. De martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche puede visitarse en la Casa de la Literatura la instalación Las Lecturas, compuesta por 36 videos en los que diferentes personas comparten sus experiencias como lectores. En el 2015, la Casa de la Literatura hizo una convocatoria a quienes quisieran hablar de un libro que sea especial en sus vidas. Una selección de esos testimonios dio origen a Las Lecturas. El ingreso es libre. El Ministerio de Cultura informa que el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre no será trasladado ni cerrado. Al contrario, será repotenciado. Contará con ambientes renovados y con nueva museografía gracias al proyecto de inversión pública que contempla su ampliación y creación de nuevos espacios. En su temporada de abono 2016, la Sociedad Filarmónica de Lima presenta al dúo conformado por la violinista canadiense Lara St. John y el pianista norteamericano Matt Herkowitz, en un concierto que se llevará a cabo este martes 24 a las 7:45 de la noche en el Auditorio Santa Úrsula. El programa reúne obras de compositores clásicos, así como algunas canciones tradicionales de Hungría, Grecia y Macedonia. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Será con nosotros hasta la próxima semana.